Aprender de la filosofía y la sabiduría, para luego llevarla a la práctica. Es simple, entendido por todos, sin frontera de idiomas, razas o condiciones. Pero sin embargo, parece que a veces nos cuesta. Parece que no nos gusta esa mezcolanza de ideas y saberes tan profundos que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos, de valorarnos y estudiarnos, aprendiendo, claro está, de nuestras virtudes y defectos. Porque habitualmente pensamos que el mundo gira alrededor de nuestro ombligo, quizás intoxicado por ese bombardeo constante de información desde redes sociales, prensa o televisión. Una información poco contrastada o confrontada que nos lleva a ese limbo entre la idea social y personalizada de algo parcialmente vacío, hueco o poco madurado. Hablamos de todo lo que creemos, vemos o oímos, pero pocas veces profundizamos en las raíces de las cosas. La razón, la vida, la muerte, son claros ejemplos. ¿Quién posee tan virtuosas armas de razonamiento? No lo sabemos. Así que seas un ferviente creyente o el más de los agnósticos de esta tierra, nos posicionamos desde nuestra atalaya sin ver más allá, sin escucharnos entre las diversas partes, creyéndonos dogmas de fe. Decía Sócrates a su discípulo Simias que para alcanzar el razonamiento puro el hombre debe de desprenderse de los vicios de la vista y del gusto, pues estos, contaminados, nos harían errar en una visión clara de tales conceptos. La inclinación del filósofo es más acusada que la de los demás en apartar el alma de las ideas de la necesidad del cuerpo. Entendido entonces que existe algo más puro en nuestro interior, donde las ostentaciones del placer no nos ciegan ni ciegan a nadie, entonces nuestro pensamiento se esforzará en encontrar la esencia pura de las cosas. Ahí está un concepto válido de la sapiencia, antiguo como el hombre, porque según decía el filósofo ateniense, la única moneda buena por lo que todo debe de cambiarse es la sabiduría. Con ella se compra el valor, la templanza, la justicia, la verdadera virtud, con entera independencia de los placeres, tristezas, pasiones y temores, y de nuestra evolución personal, de nuestra maduración teórica. Bueno, esa dependerá de nosotros, pero siempre formada desde una base intelectual, una base escrita y descrita desde un crisol diferente de ideas y razonamientos, porque ahí está la base del pensamiento crítico, en oír y entender lo que otros no cuentan, pero siempre desde la raíz, madurada, estudiada y, por supuesto, contrastada. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Hoy en nuestra mesa tenemos una selección de libros, una selección de historia, y vamos a tocar la pseudociencia del Reiki, tan a la boga hoy día. Y para eso se encuentra con nosotros Juan Manuel Álvarez Faraco. Él es terapeuta. ¿Me decías que eras terapeuta? Ocupacional. Ocupacional. Gracias, Juanma, por acercarte a nuestro rinconcito literario de nuestra bahía. Gracias a ti por invitarme. Juanma, ya hemos hablado en alguna que otra ocasión respecto al tema del Reiki, como hemos dicho en la presentación, tan a la boga hoy día, ¿verdad? Una ciencia milenaria, un arte milenario, y por eso me gustaría que nos desgranaras un poquito, toda esta información que recibimos desde muchos canales y que quizás no somos capaces de desgranar y de entender bien, ¿verdad? Sí. Una pregunta directa para comenzar nuestra charla es, ¿qué es exactamente el Reiki? ¿Cómo podemos definirlo, Juanma? Bueno, Reiki es una palabra japonesa, ¿vale? Y significa energía vital universal o energía sanadora, energía nutritiva, y se compone de Rei, que es la energía cósmica, la energía que todo lo engloba, la energía del universo, la más espiritual, y del Ki, que es la energía que todos los seres humanos tenemos y poseemos, ¿no? Entonces, la unión de esas dos energías, de Rei, como algo cósmico, algo universal, y del Ki, como algo del ser, pues unido conforman Reiki, que es cuando esa energía se canaliza
a través de un practicante de Reiki que ha tenido previamente una sintonización, ¿vale?, para que esa energía pueda pasar a través de él como un canal. Y eso es Reiki, es un sistema de sanación, de autosanación natural y de crecimiento personal. Juanma, porque hablamos bueno, hablamos de Reiki y hablamos de una técnica bastante milenaria que se vuelve o que se recupera en el siglo XIX, ¿verdad? Sí, hay estudios, hay libros, hay sutras, antiguos sutras budistas, que hablan de que ya hay técnicas de sanación a través de imposición de manos desde hace, 5.000, 6.000 hasta 8.000 años, ¿no? De hecho, los antiguos maestros, los grandes maestros como Buda o Jesucristo, se decía que podían sanar a través de las manos y sanaban. Incluso Jesucristo a sus apóstoles les decía que sanaran a los enfermos a través de las manos y aplicaban esas técnicas de curación. Y bueno, hablamos ya del comienzo de los albores de nuestro tiempo, ¿no?, con Jesucristo, pero sí es verdad que han ido pasando los siglos y ha sido una técnica que ha seguido sobreviviendo, ¿verdad? Y parece que ha llegado al siglo XXI con todas las energías posibles, nunca mejor dicho, ¿no, Juanma? Sí, cuando Reiki se redescubre, pues pasa a impartirse, digamos, a aplicarse la técnica. El maestro Mikao Usui lo que hace es que la transmite a una serie de maestros, que a su vez la transmite a otros maestros ya una vez llega a Occidente. Y aquí la técnica lo que se hace es que cambia un poquito en el aspecto de que aquí lo utilizamos un poco más para sanar el cuerpo físico, por nuestras creencias, ¿vale? Pero hay otros sistemas también engloba el cuerpo espiritual, y dentro de los distintos sistemas de Reiki, pues trata el tema físico y espiritual, con distintos sistemas que hay, pero bueno, el método, digamos, que es el mismo desde el principio, se canaliza la misma energía y de la misma manera. Juanma, yo imagino que viviendo estos años tan convulsos que hemos vivido atrás, ¿no?, con esta crisis que ha dejado a tantas personas verdaderamente en situación ya no solo monetaria, ¿no?, sin trabajo, sino tocado interiormente, es una manera quizás importante de rescatar estas técnicas para esa paz espiritual, Juanma. Sí, todo el mundo que tiene contacto con Reiki aprende, se da cuenta de que, bueno, de que forma parte de algo superior, de que no es simplemente un cuerpo finito, sino que forma parte de algo, bueno, de la energía que crea todo, y que nosotros somos co-creadores de esa energía, por lo cual lo que nosotros pensemos, lo que nosotros hacemos, eso es creador, por lo cual nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestras vidas. Claro, las influencias externas son muy poderosas. Claro, y nos hacen pensar... contaminación externa. Esa contaminación externa es muy poderosa, entonces la gente se aleja, las personas se alejan de su ser, del yo esencial. Entonces, claro, con Reiki aprendes a acercarte al yo esencial de la persona, bueno, y a encajar un poquito mejor las cosas, y al darte cuenta de que, bueno, de que todas esas influencias externas te pueden afectar, pero de una manera relativa, ¿vale? Entonces, gracias a distintas técnicas de Reiki o a la comprensión de formar parte de algo mayor, de algo superior, pues te ubica en el mundo de una manera más positiva, y sabes que tú tienes la posibilidad de cambiar tu vida y de que las influencias externas están ahí, pero de manera relativa. Pero ahí evidentemente existirá una guerra interna inmensa, ¿no? Porque es que la contaminación externa, la información que nos viene de fuera es muy poderosa a nivel tecnológico, a nivel laboral, a nivel económico. La verdad que, no sé, yo desde mi punto de vista desde fuera, que no conozco nada más, bueno, estas técnicas las conozco de haber leído algo y de haberla escuchado en otras ocasiones, me imagino que tiene que ser una batalla bastante complicada el poder posicionarte y ver entre tanta maleza cuál es la luz, ¿no? Claro, pero la luz solo la ves cuando te fijas en ti, cuando estás viviendo de una manera muy automática, ¿vale? Muy dejándote llevar por todas estas corrientes externas, pues entonces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Como que nos olvidamos de querernos, de amarnos, de respetarnos, de cuidarnos, ¿vale? Cuando tomas contacto con esto, que normalmente, desgraciadamente, suele ser a través de que tienes un percance o algún problema de salud o algo, pues entonces te das cuenta de la magnificencia del ser humano, de lo que puede llegar a ser y hacer, y de que puede llegar a ser mucho más feliz con mucho menos, de que las críticas de la gente te va a influenciar menos, de que toda la sociedad que está muy corrompida pues te va a doler menos, en definitiva te va a ubicar en un punto de amor incondicional, de amor universal, donde estás dentro de un todo, y te va a ayudar a sobrellevar mejor todo eso, claro. Pero ¿no piensas, Juan Manuel, que después, por ejemplo, de 30 años de vida, 36 años de vida, 40 años de vida, ya tú tienes unas pautas, ¿verdad?, en tu día a día que bueno, parece muy chocante volver, es como si volviéramos a intentar renacer y volver a coger un camino diferente. No, resulta, la verdad, que bastante chocante y sobre todo complicado llevarlo a cabo, ¿no? Es que realmente es un renacimiento. Yo particularmente te puedo hablar de mi experiencia cuando me inicié en Reiki. Al poco tiempo mi vida cambió por completo.
O sea, tú te acercas a Reiki y compruebas que tu vida ya en sí ha cambiado. O sea, hay algo que se ha movido y decides seguir... Yo me inicié en Reiki, ¿vale? De una manera que no esperaba, puesto que yo no conocía la terapia, y me inicié por recomendación de una amiga, y al día siguiente pues empecé a sentir ya directamente cosas distintas. Tenía los sentimientos a flor de piel, estaba mucho más tranquilo, y a medida que iban pasando los días pues me daba cuenta de que tenía menos miedo, veía las cosas desde una perspectiva distinta. Claro, eso a uno mismo le llega incluso hasta a asustar, porque te das cuenta de que está habiendo unos cambios internos muy potentes dentro de ti. Claro, cuando tú esos cambios aprendes a identificarlos, aprendes a gestionarlos, te das cuenta de una cantidad de posibilidades que te da la vida que antes literalmente no veías, precisamente porque todas estas influencias externas no te dejan verlas. Entonces los cambios son muy potentes. Claro, a todo el mundo no es por igual, cada persona indistinta a otra, pero los cambios normalmente suelen ser graduales, pero suelen ser muy importantes. Imagino que también ser una persona más receptiva a ese cambio ayudará, ¿no? No tiene realmente por qué. Hay personas que son muy mentales, yo era uno de ellos, era muy mental, y en el momento que tomas contacto con la iniciación, con esa energía, porque la energía la recibimos sin darnos cuenta, digamos, ¿no? Nosotros abrimos el canal para que esa energía entre y empezamos a practicar con ella. Nosotros nos damos autotratamiento a nosotros, damos tratamiento a los demás. Entonces esa energía empieza a hacer una serie de efectos, de resultados en nosotros que, bueno, pues te abre a una cantidad de posibilidades infinitas. Una cantidad de posibilidades de curación, de autosanación, de una sensibilidad, se te despierta unas emociones que tú incluso no sabías ni siquiera que tenías. Entonces, claro, no hay que estar más predispuesto menos. El cambio se demuestra, el cambio no se hace andando, claro. Y siendo unas prácticas tan milenarias, tan centenarias, ya hemos hablado desde los comienzos, ¿no? Desde los albores, ¿no?, de nuestra humanidad, ¿por qué sigue teniendo esa controversia tan enorme que tiene, Juan Manuel? Porque no es científico. Porque vivimos en una sociedad en la que tiene que estar todo demostrado científicamente o haber consenso científico. Reiki, bueno, pues no es científico, aunque hay muchos experimentos, bueno, hay cada vez más experimentos y más pruebas, ¿no?, donde lo que sí se demuestra realmente son los resultados. Es una terapia donde las personas pueden llegar a sanar por completo o pueden agilizar el proceso de sanación. Bueno, los procesos curativos son más rápidos, las medicinas se toleran mejor, la persona está más tranquila, alcanza una paz interior, una paz espiritual importante, descansa mejor, es más feliz, por lo cual la controversia está en que, bueno, no se puede demostrar científicamente que puede ser, por ejemplo, que tenga un gran efecto placebo. Pues posible, pero sí, realmente las personas se sienten muchísimo mejor. Claro, pero si nos ponemos a verlo desde esa perspectiva, la fe tampoco no es empírica, no la podemos demostrar, pero en cambio la gente, todo el mundo necesita esa fe para menearse diariamente y para creer en algo y para luchar por sus sueños, ¿no crees? Es prácticamente lo mismo. Cuando la gente tiene fe en algo, sobre todo si es religioso, pues entonces invoca a algo, que puede ser, por ejemplo, a Dios, que Dios al fin y al cabo es igual que la energía de la que hablamos en Reiki. Una energía que ni se crea ni se destruye, se transforma, ha estado siempre, siempre estará, no se ve pero está en todos lados, es el mismo descripción que te puede dar un teólogo perfectamente de Dios. Y sobre todo, a mí me hace siempre he hecho siempre hincapié en la lectura de que esto que me estás contando ahora, quizás con otras palabras más técnicas o con otra literatura preceptiva que podemos tener sobre la mesa ya leída y estudiada, pero que si te pones a analizarlo en cada época, en cada siglo, si vamos a... Quizás esta misma conversación con otros métodos o con otras metodologías se ha tenido también. O sea que la evolución no ha sido tan grande porque, en el sentido de que siempre ha existido personas que han tenido la misma capacidad que estás teniendo tú ahora de explicarnos esto siglos atrás. O sea que verdaderamente es algo que no es nuevo. Hoy por hoy, cuando tú te inicias en Reiki, tú no tienes que tener ninguna sensibilidad especial. ¿Vale? Te inicias, te sintonizas, se abre el canal, entra la energía y empiezas a practicar Reiki. Pero claro, estamos hablando de energías muy sutiles, que no se pueden ver, pero durante todas las épocas ha habido personas que son muy sensibles, muy perceptivas, y entonces todo este tipo de energías sutiles realmente las conocemos porque se podían ver. Hoy en día, a través antiguamente ya desde hace bastantes años, de las cámaras Kirlian y ahora de los sistemas Auravisión y otros sistemas más modernos, pues todo este tipo de energías sutiles se pueden ver a través de máquinas, pero ha habido seres humanos, ha habido personas durante todas las épocas que estas energías las han podido percibir por ellas mismas con sus propios sentidos, por decirlo de alguna manera, por lo cual conocemos de la existencia de ellas desde siempre, claro.
podríamos hablar que es otra forma de Reiki, ¿no? Todas esas espiritualidades que ha podido tener, o esas visiones, ese conocimiento ancestral, es otra manera de Reiki. Ki, que es la energía del ser, digamos, en Reiki, ¿vale? Del ser vivo, en otras culturas siempre se ha conocido. Para los chinos es el chi, para los hindúes el prana, para los manás polinesios, o sea, para los sumas polinesios el maná. Entonces, claro, los campos energéticos que rodean al cuerpo y toda esa energía, pues en todas las culturas se han conocido con nombres distintos. Por lo cual cada una de esas culturas, digamos que ha canalizado o ha trabajado en base de esas energías que son las que mantienen al cuerpo vivo, con nombres distintos, pero siendo lo mismo. Utilizáis una terminología, habláis de fuente universal o de energía cósmica, de una forma bastante habitual. Yo por lo que he podido leer y por la información que he tenido, bueno, ¿cómo podemos enlazar tales términos para que nuestros amigos puedan entender qué significa esas dos terminologías? Bueno, pues lo hemos hablado antes, hay que denominarlo de alguna manera. Ya se sabe a través de la física cuántica, a través de la ciencia en sí, que todo es energía, desde las partículas más pequeñas, los cuantos, los átomos, las moléculas, desde las más pequeñitas ya todo es energía, por lo cual todo lo que está hecho en el universo es energía. Si nosotros vemos un cuerpo físico a través de un microscopio, lo que vemos es una masa energética vibrando. Por lo cual, si todo está hecho de energía, pues se le puede denominar fuente de energía universal o energía cósmica universal o incluso Dios, porque al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, de que todo está hecho de la energía. Nosotros somos un sistema energético dentro de otro sistema energético mayor, que es el cosmos, el universo. Juanma, ¿no piensas que nosotros cuando habitualmente intentamos buscar nuestra felicidad, o sea, el mundo en sí está lleno de problemas, nosotros intentamos desde nuestra atalaya fortificarnos y quitarnos los problemas y tal, y nosotros buscamos nuestra felicidad? Hay gente que la busca pintando, gente que la busca leyendo, gente que la busca escribiendo, practicando algún deporte. Verdaderamente todos practicamos algún tipo de Reiki involuntariamente, porque estamos buscando la felicidad interior, ¿no? Claro. Si te fijas que Reiki lo que quiere es armonizar el cuerpo, armonizar al ser humano dentro de sus campos energéticos. Bueno, tenemos una serie de campos energéticos y de centros energéticos, los cuales se dice que si están todos perfectamente armonizados, alcanzamos la iluminación. Claro, cuando una persona, un artista, está disfrutando realmente de lo que hace, en ese momento ha alcanzado su iluminación particular. La iluminación es un término, bueno, que no hace falta ser Buda ni ser Dios, ¿no? Es una cosa muy superior en ese aspecto. Pero claro, cuando nosotros alcanzamos la realización personal, pues entonces ahí estamos cumpliendo el mayor anhelo que puede tener un ser humano. Lo que pasa es que es complicado, porque tenemos en la vida cotidiana muchas cosas que nos lo impiden disfrutar realmente de una manera libre, sencilla y feliz de todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Juanma, tengo una duda, porque ¿cómo se llega a ser, es maestro capacitado, es? Bueno, maestro de Reiki. Maestro de Reiki. ¿Cómo alguien se inicia en el Reiki, empieza a estudiar, empieza a practicarlo? ¿Cómo es esa iniciación? Normalmente las personas toman contacto con Reiki a través de la terapia. Se someten a una terapia porque tienen algún problema físico, mental, emocional o ningún problema, simplemente quieren probarlo, y a partir de ahí, cuando ven los resultados, ven su beneficio, pues entonces se inician, hacen un primer curso iniciatorio, que es el primer nivel. Se sintonizan, se abre el canal, se hace la iniciación y bueno, ahí empiezan a practicar, digamos, sobre el cuerpo físico. ¿Vale? El primer nivel es para practicar sobre uno mismo, también puede dar otro tratamiento a los demás, pero está enfocado más, digamos, al cuerpo físico, a que el practicante empiece a sentir las sensaciones que se sienten en ese primer nivel de sentir tu energía y tal. Después, en el segundo nivel, eso está más enfocado ya al tema, digamos, terapéutico. La persona que hace el siguiente nivel ya, digamos, que está enfocada a querer ser terapéutica y está un poco enfocado más al tema emocional. Se trabajan otro tipo de prácticas y de técnicas, se amplía el conocimiento, hay otra sintonización, por lo cual se abre más el canal aún, se activan otro tipo de chakras, se activan el canal para que la energía fluya de otra manera y se trabaje de otra manera. Y después existe un tercer nivel y dependiendo de la escuela, pues se hace un tercer nivel y la maestría, o un tercer nivel que ya en sí es la maestría terapéutica, lo cual ahí adquieres todos los conocimientos que tienes de las distintas técnicas, y en un último nivel aparte se adquiere la maestría, que lo que es aprender al protocolo para tú iniciar a otras personas. Y la maestría, imagino que llevará algún tiempo en llegar a ese punto, ¿no? De estudio, de dedicación, o
cada persona lo puede hacer dependiendo su energía vital o su capacidad interior para llegar a ese punto. Realmente no, realmente es algo particular dentro de que se establece y se recomienda que entre nivel y nivel tiene que pasar un tiempo prudencial para que la persona asimile esa energía, asimile esos conocimientos y además tenga tiempo para practicar. Hay personas que se quedan en el primer nivel y no hacen más, personas que van muy rápido y rápidamente saltan al segundo nivel y ahí están un poco más tiempo, o personas que directamente quieren ir muy rápido hasta llegar a ser maestro para poder iniciar a otras personas y dedicarse a dar cursos y tal. Yo particularmente opino que a partir de ese nivel de Reiki es una responsabilidad muy importante, porque ya está en un nivel de conciencia muy elevado, maneja una energía muy potente y entonces, bueno, un conocimiento muy responsable a la hora de utilizarlo, ¿no? Entonces, para llegar a ser maestro, yo creo que hay que tomarse su tiempo y haber asimilado bien todos los niveles y haber comprendido bien todo y haberse dado un tiempo para practicar y para asimilarlo todo bien. Amigo Juan Manuel, vamos a pasar, si te parece, unos momentos a publicidad y seguimos hablando porque, bueno, tenemos literatura encima de la mesa y quiero que nos hable de tus experiencias y de todo este mundo que, como digo, es tan cercano y a la vez bastante lejano, ¿verdad? Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos con nuestro amigo Juan Manuel y seguimos hablando de todo este interesante tema. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos en nuestro Café de Levante hablando con Juan Manuel Álvarez Faraco, bueno, terapeuta y la palabra era ocupacional. Ocupacional. Y es terapeuta ocupacional porque no te dedicas verdaderamente al Reiki, tienes tu trabajo, tú tienes tu vida cotidiana, pero sí es verdad que te estás acercando a estas técnicas milenarias para encontrar bueno, la otra cara de la moneda de esta sociedad quizás un poquito gris en la que estamos viviendo, ¿verdad? Mi primera toma de contacto con las terapias complementarias fue Reiki. Después ya posteriormente he ido estudiando un poquito, investigando sobre algunas otras, formándome y bueno, pues realmente trabajo de terapeuta ocupacional porque tengo una consulta en casa y bueno, pues recibo clientes y trabajo con otras terapias también y aparte, bueno, hago voluntariados y tengo siempre muy presente todo el tema de las terapias porque además lo importante es aplicarlo a uno mismo en la vida cotidiana, claro. Juan Manuel, tras esa experiencia personal ya vivida, imagino que habrás conocido mucha gente que lleven años practicando, que habrás leído, te habrás informado. A título personal, ¿cómo piensas que enferma el cuerpo? El cuerpo enferma cuando entra en incoherencia, cuando entra en desequilibrio. Siempre en Reiki vamos a hablar de desequilibrio energético. Incoherencia, bueno, pues quiere decir, por ejemplo, que lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos no va en la misma línea. Entonces, bueno, tenemos muchas emociones, tenemos muchos problemas en la vida y la manera en la que los encajemos, cómo nos afectan, pues entonces eso va a afectarnos a nosotros en los órganos de una manera muy concreta, muy precisa y a nivel energético en este caso puede haber una serie de desequilibrios. Esos desequilibrios, bueno, pues nos van a hacer llevar una vida pues no tan plena y tan feliz como nos gustaría. ¿Y cómo piensas que mediante el Reiki podemos llegar a sanar o a quitarnos algún tipo de enfermedad Primeramente nosotros por lo general enfermamos de manera inconsciente y sanamos de manera inconsciente, por lo cual tenemos que encontrar el origen de dónde está la causa que nos ha hecho enfermar. A través de Reiki es muy sutil, cuando transmitimos Reiki a otra persona pues estamos transmitiendo al fin y al cabo energía o información, prácticamente es lo mismo se puede decir. Entonces esa información va a actuar sobre los centros energéticos, que va a coger esa energía y la va a canalizar, va a coger la que necesita y va a desechar la que no necesita. Entonces en ese proceso la persona va a ir tomando conciencia y va a ir viendo cambios que le van a dar pistas y el terapeuta le va a ayudar también para ver dónde están ese tipo de bloqueos y ese tipo de desequilibrios que lo han hecho enfermar y a través, bueno, de la terapia, de la meditación y de otros tipos de prácticas, aparte de, evidentemente, la consulta, acudir al médico y la medicina convencional y el diagnóstico médico, pues con todo eso se trabaja. O sea, has dicho algo muy interesante que es
que en ningún momento evitamos la medicina conceptual que tenemos ahora mismo para tratar cualquier problema de enfermedad, que es un punto que quizás está llevando a controversia, pero que lo acabas de dejar bastante claro, que es que, bueno, tú puedes, evidentemente el primer paso es encontrarte a ti mismo, entenderte a ti mismo, y evidentemente para curar cualquier enfermedad hay que acudir al médico con la medicina conceptual. ¿Por qué piensas que existe actualmente, no sé, a nivel europeo, te hablo a nivel nacional, por las noticias que ha habido y por la información que se ha vertido en los diarios nacionales, hay ese enfrentamiento entre la medicina conceptual y la medicina tradicional o el movimiento espiritual? Realmente ningún terapeuta que sea serio le va a decir a su cliente o a su paciente que no tome medicinas. Por mucha noción o mucha constancia que tenga de que se puede sanar de otra manera, son complementarias, no son alternativas. El terapeuta, o sea, el médico convencional te va a tratar con medicinas y en otros casos con cirugía, es decir, con medios externos. Con Reiki te vas a autosanar tú mismo a través de la energía. O sea, con Reiki lo que le vamos a decir al paciente es que él tiene la llave de su propia curación. Nosotros normalmente con el médico convencional ponemos nuestra salud en sus manos. Y con Reiki y otras terapias, que también son muy controvertidas, se le explica al paciente que la llave de su curación la tiene él, a través de tomar conciencia de las causas que han generado el conflicto o la enfermedad, pero nunca hay que dejar la medicina y siempre hay que ir a buscar un diagnóstico médico, que es lo que nos va a dar la pista definitiva de dónde está el problema. Pero entonces hablamos de que hay un conflicto emocional que deriva en una enfermedad. Sí, se puede decir que nosotros vamos teniendo durante nuestra vida unos shocks y unas emociones que, dependiendo de cómo las encajemos, dependiendo de cómo las asimilemos, nos van a afectar de una manera muy precisa. Y bueno, una vez que ya se ha generado la enfermedad, primero, como somos un cuerpo electromagnético antes que un cuerpo físico, tenemos un campo áurico, unas capas, pues entonces la enfermedad, digamos, va a traspasar primero energéticamente esas capas hasta llegar al cuerpo físico, y una vez que se ha alojado en el cuerpo físico, pues bueno, la podemos sanar a través de medicina convencional o otro tipo de terapias que normalmente todas inciden en el origen emocional de la enfermedad, de lo que nos ha causado la enfermedad, que la enfermedad no es ni arcaica, ni es anárquica, no entra por casualidad, no nos llega porque nos ha tocado, sino hay unas causas detrás, evidentemente, que están en nuestra forma de ver la vida y cuando hablamos, por ejemplo, de una enfermedad genética, o sea, una enfermedad que ya se trae en los genes porque la hemos heredado de algún tipo de familiar, ¿o no? Sí, se habla de enfermedades genéticas, también se habla ya de hace bastante tiempo de la epigenética, y entonces hay estudios, bueno, que se ve perfectamente cómo nosotros heredamos un gen que puede estar activo o no. Y ese gen pues, se puede saltar a varias generaciones, entonces en muchas terapias se utiliza también, ya no solo para encontrar el gen en sí, que lo pueden analizar los médicos, sino para ver por qué se ha activado o no la enfermedad a través de, por ejemplo, del árbol genealógico, del transgeneracional. Pero sí, claro, las enfermedades de alguna manera u otra se heredan. Veo que todo este tema es como un gran árbol donde tiene raíces por abajo y muchas ramas por encima. Es quizás un poco complicado, pero lo explicas con una facilidad quizás un poco entendible a lo mejor los que no estamos metidos desde dentro. ¿Acercarse al Reiki es para ti? Acercarse al Reiki es... Sí, defíneme cómo es acercarse al Reiki. Decir, bueno, voy a conocerme a mí mismo, voy a entenderme. Sí, se puede decir así, acercarse al Reiki es acercarse a tener el concepto, la noción de que nosotros formamos parte de este universo de una manera muy concreta, bueno, somos co-creadores en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues nos acercamos al yo esencial de la persona, al yo personal, digamos, pero de una manera espiritual, al auténtico yo de la persona, no al yo físico o al yo del ego, que está pensando en cosas materiales, que está preocupado por muchísimas cosas y que se deja llevar por todas esas influencias externas. Entonces, a través de Reiki, pues nos va a encontrar a nosotros, digamos, una paz espiritual, una calma, una tranquilidad, un conocimiento, una comprensión, un amor. Reiki es compartir, Reiki es amor. Con Reiki todo es compartir una buena experiencia, ayudar a los demás, es voluntariado, engloba todo eso. He encontrado también entre la información que he estado ojeando, hay una figura muy interesante que es la de Mikao Usui. Dan unas pinceladas de quién es para que podamos bueno, también focalizar las grandes personalidades del Reiki. Bueno, Mikao Usui es fundamental porque es el redescubridor. Hablamos de redescubridor por... Bueno, porque Mikao Usui fue un monje cristiano, ¿vale? Sacerdote cristiano, aparte de rector de universidad, una persona muy polifacética, experto en artes marciales,
Y bueno, pues en su universidad pues él era muy inquieto, tenía, según cuenta la historia, tenía unos alumnos que le preguntaban que cómo Jesucristo podía llegar a sanar con las manos, y él pues no sabía darle la respuesta. Entonces inició una búsqueda de ese conocimiento, viajó por muchas partes del mundo, aprendió varios idiomas, y en esa búsqueda pues, bueno, pues le llevó a recluirse en un monasterio, y leyendo distintos sutras budistas y tal, pues descubrió unos símbolos de sanación y una serie de información que le llevó a hacer una práctica que se hacía para acrecentar la conciencia, que era una meditación durante 21 días en ayunas. Entonces, bueno, se fue al monte Kurama en Japón, meditó durante 21 días y, según dice la historia, al alba del día 21, pues tuvo una revelación donde le fue revelado, donde le fue confiado los símbolos de Reiki y la información para utilizarlo. Y a partir de ahí, él es el primer iniciado en Reiki, digamos, el primer sintonizado, porque tiene la comprensión de esa energía para poder transmitirla a los demás, esa energía que estaba, bueno, llevaba milenios oculta, ¿no? Milenios silenciada, ya no se usaba, pero él la volvió a rescatar. Has dicho una terminología, una palabra que es la sintonización. Sí. Me la has repetido varias veces, en la primera parte del programa la has vuelto a decir. Y hay una frase que a mí me llama poderosamente la atención, Juan Manuel, que dice: durante las sintonizaciones, el maestro no da al estudiante nada de lo que él o ella no tenga, ni te quita nada de lo que estuviera ya ausente. Sí. Esto, bueno, lo dice Furumoto, ¿no? Creo que es otro de las grandes figuras de estas técnicas. ¿Qué podemos reinterpretar en estas frases? Bueno, yo en esa frase entiendo que no te da nada que no tengas, puesto que tú eres co-creador, formas parte de esa energía universal, algo que no tenemos la noción normalmente, entonces entras a formar parte de ella, entonces no puedes tener realmente más, ¿vale? Eres parte de la creación y no te quita nada que tú ya no estuvieras ausente. Yo lo interpreto como que el yo esencial de la persona, antes de tener esa conciencia, ya digamos que existía esa información de que había ciertas cosas, pues, porque quería abandonar, que quería dejar. Entonces, por eso cuando una persona se inicia en Reiki, puede cambiar tanto, puede cambiar su forma de pensar o su forma de apertura hacia la vida, o incluso las amistades, etcétera, etcétera. Hay un cambio importante de conciencia, que bueno, que ya digamos que el yo esencial de esa persona ya estaba preparando, puesto que nada es casual, y cuando una persona llega a tomar contacto con Reiki es porque digamos que estaba predestinado a ello de alguna manera, ¿no? ¿Piensas que todos somos receptivos para abrir nuestros chakras, nuestra mente y dejar que fluya la energía positiva? Claro, una de las cosas más importantes de Reiki es que es válido para todas las personas. Todo el mundo puede practicar Reiki, ancianos, niños, todo el mundo. No hay que tener ningún don especial ni nada, simplemente hay que habilitarlo a esa persona, digamos, a través de esa iniciación, de esa sintonización, que es a través de un protocolo, de un ritual. Se abre el chakra de la corona, que es por donde entra la energía universal, y se activan los chakras de las manos para que pueda transmitir esa energía, y esa sintonización dura para toda la vida. Aunque la persona no vuelva, digamos, a practicar, pero esa sintonización sirve para siempre. Lo único que, bueno, lo ideal es que la persona vaya practicando, puesto que con la práctica se va adquiriendo, bueno, pues más conocimiento, y aparte va sintiendo cada vez más lo que es tomar contacto con esa energía. Hiciste antes una apreciación muy interesante, donde hablabas que el amor es como la fuente primordial de canalización, ¿no? Sí. O sea, que en el fondo verdaderamente amor, todos sentimos amor por nuestra pareja, por nuestra familia, por nuestros hijos. Somos una fuente, digamos una pila, ¿no?, cargada, que somos capaces de irradiar amor y dárselo a los demás. Y eso forma también una parte importante del Reiki, si no la más importante, como nos ha dado en la primera parte, ¿no te parece? Sí, porque Reiki es compartir, Reiki es amor, Reiki es todo paz, tranquilidad, no hay crítica, no hay juicio, lo único que se mira es por la persona, se le da su sitio a la persona, también la persona tiene su sitio, entonces bueno, se comparte un gran amor. Evidentemente, cuando tú vibras en la vibración del amor, vibras en la energía más alta que hay, la vibración más alta, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú estás en un ambiente amoroso, estás bien, estás contento, estás feliz. Cuando hay un ambiente donde hay discusiones, donde hay peleas, donde hay malestares, donde hay crítica, donde hay juicio, es una vibración mucho más densa. Como tú has dicho antes, lo de la pila, si tú estás bien cargado de energía, pero te acercas a una energía más densa, esa energía tiende a robarte la tuya propia. Entonces, bueno, con Reiki siempre estás recargado de energía, te autorrecargas de energía a ti mismo y vibras en esa energía, pues, de una manera, digamos, más pura, porque todo el mundo conocemos el amor en nuestra vida, pero yo creo que no llegamos a conocer el auténtico amor hasta que no nos acercamos a ese yo esencial espiritual de la persona que te une con todo, que te hace
ver y sentir que todos somos iguales. En ese momento, evidentemente, ya no te apetece ni insultar al otro, ni criticar al otro, ni hacerle nada a nadie, cuando tienes la constancia de que te lo estás haciendo a ti, ¿no? Y bueno, y tal como nos estás exponiendo, además me parece muy interesante de la manera que lo estás haciendo, porque esta exposición que haces de lo que es el Reiki en sí, de las técnicas milenarias, de lo que tú puedes conseguir y lo que puedes irradiar a los demás, porque existe actualmente esta controversia. No lo entiendo, cuando por ejemplo la medicina natural, que es algo que ha existido desde siempre, porque es la madre de la medicina, evidentemente, la medicina natural no puede ir en concordancia con la medicina contemporánea, con la actual que se está utilizando y que podemos encontrar en cualquier farmacia. Bueno, la medicina convencional trata el órgano, trata el síntoma, y Reiki es una terapia holística. La terapia holística, porque igual que todas las demás, lo que ve a la persona no solo como un cuerpo físico en sí, sino como un cuerpo físico, mental, espiritual, emocional, un todo. Entonces, claro, incide sobre todos los aspectos de la persona. El médico convencional puede ser muy frío, puede ser una consulta muy fría, también a la hora de expresarte cuál es el síntoma o el malestar que tiene o la enfermedad, también puede ser un shock muy importante. En Reiki todo es distinto, en Reiki la persona está tumbada, la persona se intenta que esté tranquila, se le apoya y se le ayuda con una música relajante, a través de esencias florales o a través de una varita de incienso. Y entonces pues se le permite su tiempo, la persona se toma su propio tiempo, se le da tiempo para relajarse, para expresar sus emociones. Es un ámbito donde cualquier cosa que diga va a ser bien aceptada, donde puede llorar, donde puede... Entonces, bueno, pues es una cosa mucho más cálida. El médico convencional, bueno, pues puede ser un poco más frío, digamos, en ese aspecto, y además te va a tratar siempre, te va a ver como un órgano, y como he dicho antes, tú vas a poner tu vida en manos del médico, y con la otra terapia pues vas a aprender y vas a tener el conocimiento de que tú mismo te puedes sanar a través de la comprensión, de la toma de conciencia y del conocimiento de lo que te ha enfermado, que al fin y al cabo es lo que nos lleva a todo eso. ¿Qué salud guarda actualmente el Reiki en España, Juanma? ¿Perdón? ¿Qué salud tiene actualmente el Reiki en España? O sea, ¿cómo se está viviendo este movimiento? ¿Cómo está prosperando? Explican un poquito cómo lo podemos encontrar. ¿Qué salud guarda actualmente? Bueno, el Reiki está totalmente en auge. Hay muchísimos practicantes de Reiki, hay muchísimos centros, hay muchísimos maestros haciendo terapia, haciendo cursos, y cada vez cuenta con un número mayor de... Vamos, yo particularmente conozco mucha gente en mi entorno que cada vez se va iniciando y prácticamente, bueno, es muy rápido. Hay mucha gente que está tomando contacto con Reiki, se está iniciando y está empezando a ver un cambio en su vida muy importante, y bueno, pues evidentemente eso se propaga con el boca a boca y cada vez llega a más número de personas. Imagino que en Europa también tendrá porque parece muchas veces que en España quizá vamos un poquito más atrasados en algunas técnicas de este aspecto, pero antes voy a variar un poquito el tema porque se me quedó en el tintero preguntarte que es interesante, Juan Manuel, ver cómo todas estas técnicas vienen siempre de países asiáticos, ¿verdad? Sí. En Oriente siempre han visto a la persona como un todo, como un cuerpo espiritual. Bueno, ellos siempre con sus terapias y con sus métodos tan milenarios lo que quieren alcanzar es la paz espiritual, ¿vale? Alcanzar un nivel muy alto de conciencia, y aquí pues no tenemos esa concepción de la vida, tenemos otra concepción distinta también por nuestra cultura, por la religión, etcétera, etcétera. Comentaste algo antes de las esencias florales. Sí. Hablando de las esencias florales, tenemos la gran figura de Richard Bach. Todo el mundo conocemos las flores de Bach, gente que la han probado, el que no la ha probado lo ha estudiado, lo ha leído o lo ha escuchado. ¿Qué de opinión te guardas sobre bueno, el estudio que hizo este hombre sobre las enfermedades y las curas y lo que actualmente podemos encontrar en cualquier parafarmacia, en cualquier herbolario? Yo particularmente he probado las flores de Bach, tuve contacto con ellas, bueno, pues me hicieron un preparado, y bueno, la verdad que se sienten muchas cosas, incide sobre el campo electromagnético también, sobre la personalidad de las personas, sobre las emociones, y bueno, pues las esencias pues se testan, hay distintas maneras de testarlas, y normalmente son una mezcla de distintas esencias. Hay 38 esencias florales, las originales de Dr. Bach, y en una se mezcla con agua y con licor para que no se corrompan, y eso, bueno, pues se administra a través de unas gotas y van incidiendo sobre la personalidad de la persona. En sí, la historia de Dr. Bach es muy interesante, puesto que desde muy pequeño quería ser médico,
y quería descubrir una medicina muy natural y que sanara todas las enfermedades. Entonces, después de practicar medicina convencional, trabajó como bacteriólogo también, inventó una serie de vacunas, todo esto dentro de la medicina convencional. Después conoció al descubridor de la homeopatía y ya una vez dentro de esos principios homeopáticos empezó a trabajar con plantas. Él se dio cuenta cómo el rocío de la mañana, cuando incidía el sol en ellos, pues absorbía, digamos, la esencia de la planta. Entonces empezó a trabajar con las disoluciones de las plantas y a ver que cada planta incidía en un aspecto de la persona, en su personalidad, en su carácter. Y entonces empezó a probar con distintas plantas hasta que, cuando reunió las 38 plantas de sus esencias florales, digamos, que él descubrió, pues ya con eso pensaba que reunía todos los aspectos emocionales y de conducta de una persona para poder tratarlos y solucionarlos. Él veía también, como todas las terapias holísticas, a la persona como un todo, no solo como un síntoma o una dolencia. Juanma, en pleno siglo XXI, el yo o el yo soy está muy presente en nuestra vida cotidiana. Entre comillas, por supuesto, el yo y el yo soy, porque es una manera quizás de interactuar en esta vida moderna, rápida, donde ser competitivo es algo esencial, ya no solo quizás en tu trabajo, que evidentemente lo es en tu trabajo, sino en tu vida diaria, en tus redes sociales, en tu perfil diario, en tu vida. ¿Cómo podemos alejarnos en pleno siglo XXI de ese yo o del yo soy? Claro, todas las personas estamos sometidos a eso, estamos muy condicionados por eso, incluso las personas que practicamos Reiki, practicamos cualquier otro tipo de terapia holística, alternativa, meditación, etcétera, etcétera. Yo creo que la diferencia está en que encajamos mejor las cosas. O sea, somos más conscientes de que no necesitamos todo eso para ser felices. Se puede ser feliz de una manera mucho más sencilla, con mucho menos, se puede tener de todo, se puede aspirar a todo, pero de una manera que no tengas que pisar a otros, ni que tengas que criticar a otros, ni que tengas que estar por encima de nadie. Porque es que lo que se crea realmente con todo esto es un gran malestar entre los seres humanos. Claro, cuando volvemos a lo de antes, cuando tú te ves parte de la creación y entiendes que todo está hecho de la misma materia que tú y de que todos somos iguales, pues entonces ves la vida de otra manera y en ese aspecto te tranquilizas, te calmas y encajas un poquito más todo eso en su justo sitio. Y bueno, claro, ves cómo muchas personas siguen viviendo así, de esa manera tan egocéntrica, pero claro, ellos tienen su propio proceso y llegarán a su momento cuando tengan que cambiar, si cambian, o a verlo de otra manera. Pero claro, eso es una cosa que tiene que cambiar a las personas. Cuando tú lo ves de esa manera más holística, cuando tú comprendes que todos estamos hechos de lo mismo y que todos tenemos un proceso, pues cada uno está en su proceso y en su camino, y bueno, con este tipo de prácticas, pues lo que se aprende es a sobrellevarlo bastante mejor, claro. Evidentemente es un tema muy amplio todo esto, porque se me vienen a la cabeza los chakras que has hablado anteriormente. Danos unas pinceladas exactamente lo que es el chakra, porque que son canales de energía. No son canales, exactamente. Para hablar de los chakras tenemos que hablar de que, aparte de un cuerpo físico, tenemos un cuerpo electromagnético, compuesto por varias capas, y ahora sí hay unos canales por donde circula la energía, y los chakras son unos vórtices, digamos, de energía, unos centros energéticos que enlazan esa energía con los aspectos físicos y emocionales de la persona. Entonces tenemos una serie de chakras principales y otros secundarios, y esos chakras principales están asociados a distintos plexos nerviosos del cuerpo y a distintas glándulas endocrinas muy precisas, claro, que lo que hacen es que rigen esos aspectos mentales, emocionales y esos órganos del cuerpo. Los chakras de la parte inferior están más asociados al tema físico, y los chakras de la parte superior son una energía más sutil y están enlazados al tema espiritual. Entonces, bueno, pues esos centros energéticos tienen que estar bien equilibrados, esos chakras tienen que estar abiertos, tiene que fluir la energía bien por ellos, y si están disminuidos o si están excesivamente alimentados o si están cerrados, pues ahí es donde aparece el desequilibrio y la enfermedad. Juanma, antes de marcharnos, porque evidentemente se quedan muchísimas cosas en el tintero, ya hemos hablado que es un tema muy, muy amplio, pero sí me interesa un poquito para el que quiera acercarse al conocimiento, aunque no lo practique, pero por lo menos leer algo, estudiar algo y tomar algo de información. ¿Qué podemos encontrar en tu biblioteca? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos ha traído hoy sobre la mesa? Bueno, pues en mi biblioteca puedes encontrar muchos libros, sobre todo de terapias alternativas y complementarias, de crecimiento personal, de autoayuda. Y bueno, yo particularmente hoy he querido traer, para mostrarte y mostrarle a todo el mundo, los libros que yo empecé a leer después de iniciarme en Reiki. Se me recomendó una lectura para ampliar conocimiento, para que la conciencia tomara, digamos, otra perspectiva de apertura. Y bueno, pues
tenemos libros que nos hablan pues desde la salud y las estaciones, que lo que hacen es acercarte al mundo, acercarte a todo. En este libro te habla de la alimentación, de los órganos del cuerpo con respecto a las distintas estaciones, etcétera, etcétera. Un libro de Reiki muy bueno, que no pretende ser un manual, pero en sí, o sea, no sustituye a lo que es una iniciación, hace falta hacer la sintonización o iniciación, pero es muy completo a la hora de adquirir conocimiento. Y bueno, después pues un libro muy bueno de autoayuda y crecimiento personal, de Louise Hay, Cómo usted puede sanar su vida, o La medicina del alma, de Eric Rolf, o Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que fue el primer libro que leí después de iniciarme en Reiki, y que me causó un gran impacto, y la verdad es que habla de una manera muy coherente, muy sencilla, pero lleva un mensaje muy profundo. ¿Y para ese 2016 qué proyectos tienes, Juanma? Bueno, pues este 2016 lo he empezado terminando un curso que empecé en el año 2015, de otra terapia también complementaria, una terapia se llama desprogramación biológica, y ahora me encuentro pues asimilando los conocimientos, asimilando la terapia, estudiando. Sigo con el resto de terapias, practicando a diario y haciendo los trabajos que me salen, y aparte estoy colaborando con la organización de un curso que se está haciendo en Sevilla, de la terapia de las memorias prenatales, también muy interesante, que habla de la vida intrauterina, de todo lo que nos ocurre desde que estamos en el vientre de nuestra madre. El comienzo de la vida, ¿verdad? Incluso antes estamos en una energía, también se trata el tema, digamos, espiritual, antes de la concepción, antes de venir al mundo físico, estamos en una energía que se llama la energía del padre, en este caso energía masculina, y como todo lo que ocurre en el ámbito de nuestra familia, de nuestros padres, incluso antes de que nos conciban, y ya más tarde cuando estamos en el útero de nuestra madre, pues nos afecta, digamos, después en el resto de nuestra vida, y es bastante interesante. Amigo Juan Manuel, ha sido un placer tenerte en Café de Levante. Era un tema que yo tenía muchísimas ganas de tocar, porque ha habido gente que se ha interesado, la televisión está en auge, la prensa. Hace poco me mandaste un artículo muy interesante del diario de Cádiz, tocando también pues toda esta controversia y todo este tema, y me parece que lo has explicado de una manera formidable, y que siempre nos quedará la lectura, ¿verdad?, para acercarnos a todo esto. Sí, además este tema es muy extenso y se puede hablar muchísimo de él. Yo te agradezco la oportunidad que me has dado, puesto que a mí Reiki realmente me cambió la vida, y creo que es algo muy bonito de contar, muy bonito de experimentar. Invito a todo el mundo que lo pruebe y experimente, y bueno, igual que el resto de las terapias complementarias y alternativas, sobre todo holísticas, que bueno, que ven a la persona como un todo, no solo como una enfermedad, sino bueno, como un ente completo, mental, emocional, espiritual y físico. Nos quedamos entonces con los buenos momentos. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con más amigos, con más invitados, con más historia que contar, arte, literatura, ciencia, música, aquí en este rinconcito de nuestra bahía sanluqueña. Ahora le dejamos con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Como siempre digo, muy buenas noches a todos y sean muy, muy felices. Las 4 de la tarde serían cuando el sol, entre nubes cubierto con luz escasa y templados rayos, dio lugar a Don Quijote, para que sin calor y pesadumbre contase a sus dos clarísimos oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto, y comenzó en el modo siguiente. A obra de 12 o 14 estados de la profundidad de esta mazmorra, a la derecha mano, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas. Éntrale una pequeña luz por unos resquicios o agujeros que lejos le responden, abiertos en la superficie de la tierra. Esta concavidad y espacio vi yo a tiempo, cuando ya iba cansado y mohíno de verme pendiente y colgado de la soga, caminar por aquella región abajo sin llevar cierto ni determinado camino, y así determiné entrarme en ella,
y descansar un poco. Di voces pidiéndoos que no descolgásedes más soga hasta que yo os dijese, pero no debisteis de oírme. Fui recogiendo la soga que enviábades, y haciendo de ella una rosca o rimero, me senté sobre él pensativo además, considerando lo que hacer debía, para calar al fondo, no teniendo quien me sustentase. Y estando en este pensamiento y confusión, de repente, y sin procurarlo, me salteó un sueño profundísimo, y cuando menos lo pensaba, sin saber cómo, ni cómo no, desperté dél, y me hallé en la mitad del más bello, ameno y deleitoso prado que puede criar la naturaleza ni imaginar la más discreta imaginación humana. Despabilé los ojos, limpiémelos y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto. Con todo esto, me tenté la cabeza y la cara, por certificarme si era yo mismo el que allí estaba, o algún fantasma vano y contrahecho. Pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados entre mí, me certificaron que yo era allí entonces el que soy ahora. Ofrecióseme luego a la vista un real y suntuoso palacio o alcázar cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricados, del cual, abriéndose dos grandes puertas, vi que por ellas salía y hacia mí se venía un venerable anciano, vestido con un capuz de bayeta morada que por el suelo le arrastraba. Ceñíale los hombros y los pechos una beca de colegial de raso verde. Cubríale la cabeza una gorra milanesa negra y la barba, canísima, le pasaba de la cintura. No traía arma ninguna, sino un rosario de cuentas en la mano, mayores que medianas nueces, y los 16 asimismo como huevos de avestruz. El continente, el paso, la gravedad y la anchísima presencia, cada cosa de por sí y todas juntas, me suspendieron y admiraron. Llegóse a mí, y lo primero que hizo fue abrazarme, estrecharme y luego decirme: luengos tiempo ha, valeroso caballero Don Quijote de la Mancha, que los que estamos en estas soledades encantamos. Esperamos verte. Algo de este caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.